Bienvenidos todos a la casa de Dios, ya que hemos pasado la sección de anuncios y hemos ofrendado con regocijo al Señor. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, que estamos estudiando, y estamos de hecho allá en el capítulo. ¿Qué capítulo estamos, iglesia? Capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a estudiar. Vamos a estar de los versículos del 1 al 10. Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. El domingo pasado hablábamos acerca de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablábamos de la importancia que tiene y el que produjo la resurrección de nuestro Señor. Así es que yo le invito a que vaya conmigo. Hoy no tenemos las pantallas, ha pasado un problema por ahí, así es que el próximo domingo, si lo han arreglado, pues van a estar. Así es que, pero yo sé que usted no tiene ese problema, yo sé que a usted no le hace falta eso, porque usted abre la Biblia felizmente y lo busca ahí. Así es que, hermanos, el libro de Juan, capítulo 20, versículos del 1 hasta el 10. ¿Lo tenemos todos? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice si gusta, sígame con su mirada en los versículos, dice la palabra de Dios así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das. Gracias porque hoy estamos aquí y estamos a punto de que usted nos hable al corazón a través de tu palabra. Señor, gracias. Gracias por haber inclinado su oído, Dios, a nuestra adoración hacia usted. Que cantamos, que te adoramos, que hablamos de aquel plan que tenemos como iglesia para honrar tu nombre, para glorificarte, donde creemos que todos vamos a ser edificados. Señor, ayúdenos, ayúdame a poder dirigirme hacia tu iglesia, la cual tú has comprado a precio de sangre.
aquellos que han sido salvados, perdonados. Y si dentro de nosotros hay alguien que no lo ha sido, Señor, con tu palabra llegue a su corazón, sea tocando sus vidas. Sabemos que usted lo hace según a usted le place. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos casi a punto de terminar lo que es el Evangelio de Juan. Hemos cruzado mejor dicho, casi todo el Evangelio ya. Hemos estado en la cúspide del ministerio de Jesús. Hace algunos domingos atrás yo le instaba a que camináramos juntos durante... Jesús salió del templo con los discípulos y fue al monte a orar. Jesús ha sido entregado, Jesús fue crucificado, Jesús hoy ha resucitado. Entonces, el domingo pasado estuvimos viendo acerca de la resurrección de Jesús antes de entrar a lo que es una sección muy especial que algunos llaman las apariciones de Jesús. Algunos han enumerado muchas de ellas, algunos han dicho que son 10 apariciones. El Evangelio de Juan no nos presenta más que aproximadamente 5 y nos vamos nosotros a mantener en ese margen que nos mantiene Juan. El domingo pasado vimos el efecto que causó la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero necesitamos entender por completo que la resurrección de Cristo, nuestro Señor, no solamente es una figura que enmarca la transición del cristiano en un antes y un después. Necesitamos entender plenamente y aceptar y abrazar que la resurrección de Cristo Jesús es más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar. La resurrección de Cristo Jesús es, mi estimado hermano, el centro del evangelio que hoy predicamos. No sé si usted está tan convencido que la resurrección de Cristo Jesús es lo que nos da vida para siempre, es lo que nos da vida eterna, porque nos dice su palabra que así como Cristo vive, usted y yo también vivimos. Así como Cristo resucitó, usted y yo también resucitaremos con Él. Este es el acontecimiento más grande, más glorioso, más significante en la vida cristiana, porque la resurrección es el punto céntrico de la redención, lo dijimos el domingo pasado. Si perdemos el enfoque de este evento maravilloso, de este acto maravilloso, entonces estamos perdiendo de vista y quitando el valor al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El punto principal de Dios al resucitar a Jesucristo, su Hijo, es que por medio de su resurrección, por medio de la resurrección de su Hijo, su iglesia pueda también salir de las tumbas, así como Cristo resucitó. Que la iglesia pueda resucitar juntamente con Cristo Jesús. Y aquí podemos mirar un poco el panorama y mirar cuando Cristo Jesús resucitó a Lázaro. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús resucitó a Lázaro? Bueno, Cristo Jesús usó su poder para resucitar a Lázaro, pero la resurrección de Jesús no solo es la demostración del poder del Padre, el poder de Dios en el acto de levantamiento de su Hijo, sino que también en ese acto de levantamiento de su Hijo también trae a miles y miles de cristianos juntamente con Cristo Jesús. Vuelvo y repito esto. Jesús, cuando resucita a Lázaro, muestra su poder para que vean que Él es el Hijo de Dios. Pero en la resurrección de Cristo Jesús, Dios el Padre no solamente muestra su poder al levantar a Cristo Jesús, sino que también en el levantamiento de Cristo Jesús, su Hijo, levanta a millones y millones de cristianos para que nosotros, en aquel día, juntamente con Cristo, estemos en el reino de los cielos y adoremos al Padre y honremos al Padre, así como Cristo ha honrado al Padre en su levantamiento.
en su resurrección. Esto es lo que significa la resurrección de Cristo Jesús, y que en esa resurrección usted y yo también hemos resucitado. Ahora, eso fue lo que vimos básicamente el domingo pasado. Ahora estamos en el primer día de la semana. En el primer día de la semana, según el calendario judío. ¿Qué día fue crucificado Jesús, iglesia? Viernes. Viernes. Entonces, para el cumplimiento de la palabra, era necesario que Jesús pasara ¿cuánto tiempo en la tumba? 3 días. Si usted gusta, escriba o señale Mateo capítulo 12, versículo 40. No lo voy a leer, pero yo creo que es un versículo que muy bien conocemos, que dice, y así como Jonás pasó ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Era necesario que Jesús también pasara 3 días y 3 noches. Ahora, no voy a explicar en cuántas partes se divide el día, porque ya lo hice algunos domingos atrás, para entender que son 3 días y 3 noches. Entonces, aquí específicamente, hermanos, ya pasó sábado, que era el día por el cual los judíos estaban preocupados porque Jesús estaba en la cruz del Calvario. Aquí, el ajetreo que todo el pueblo tenía había pasado. Y estamos en domingo, que es el primer día de la semana. Ya ha pasado la celebración del pueblo judío. Esto ya ha terminado. Por ende, la gente que ha venido de todas partes del mundo, que se ha concentrado en la ciudad de Jerusalén, ¿qué va a comenzar a hacer cuando el día comienza a clarear? Va a comenzar a salir para sus lugares. Va a comenzar a arrancar camino. Va a comenzar a agarrar sus maletas e irse. Pero aquí surge algo maravilloso. La gente va a comenzar a irse. Comenzará de regreso, regresará pues a sus casas. Entonces, aquí nos encontramos que María, específicamente entrando en nuestro pasaje bíblico, que María Magdalena, antes que toda la gente se levantara y comenzara a caminar, comenzara a llenar la ciudad, comenzaran a irse, dice el versículo número 1 que leímos, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún, ¿qué dice iglesia? Oscuro. María Magdalena, antes que toda la gente que había llegado comenzara a salir, se levantó, fue de mañana, siendo aún, dice la palabra de Dios, oscuro. Recordemos que en aquel entonces, en la época en que Jesús fue crucificado, el día comenzaba a clarear a eso de las 6 de la mañana. Eso de las 6 de la mañana. Entonces, implica que pudo haber sido que María se haya levantado a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, pero no tenemos detalle, así que no nos vamos a concentrar en eso. El punto es que la Biblia dice que estaba todavía oscuro. Eso sí nos lo dice la Biblia, que estaba oscuro. Y Juan nos dice que cuando María llegó, vio quitada la piedra que habían puesto en la tumba de nuestro Señor. Ahora, esta sección en la que vamos a entrar en lo que es las apariciones de Jesús, yo la voy a dividir en varias secciones. Así es que hoy vamos a ver lo que es la primera parte. Juan nos dice que cuando María llegó, se levantó temprano y fue al lugar donde Jesús había sido sepultado y vio removida la piedra. Entonces María se preocupó, se angustió, y esta es una de las razones para poder creer que María, como al igual al otro de los discípulos, no estaban totalmente convencidos de lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar, que Él resucitaría. María no estaba convencida de la resurrección de Jesús. Porque si usted ve el relato que leímos, ella está preocupada por el cuerpo de Jesús. En el pasaje que vemos, todavía Jesús se le presenta y ella piensa que es el jardinero que andaba por ahí, que se había llevado el cuerpo de Jesús.
y le dice, Señor, si tú te llevaste el cuerpo, dime dónde lo pusiste. Pero ojo, no era eso lo que les había dicho Jesús. Jesús les había dicho que iba a resucitar. Jesús les había enseñado. María, al igual que muchos de los discípulos de Jesús, no estaban completamente convencidos que Jesús iba a resucitar al tercer día. Todos habían escuchado a Jesús. Todos anhelaban, amaban al Señor, pero no todos estaban convencidos de las promesas de Jesús. Ojo a esto. Los discípulos amaban a Jesús profundamente. Los discípulos deseaban ver a Jesús profundamente, pero muy en lo profundo de su corazón todavía no estaban completamente convencidos de las promesas que Jesús les había dicho. Y para enumerar algunas o para mencionar algunas de las promesas que Jesús le había dicho a los discípulos, les dijo: me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ¿qué les dijo? Vosotros también estéis conmigo. Jesús les había dicho que se iba a preparar un hogar, una casa no hecha con manos de hombre. Jesús les había dicho que era necesario que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así era necesario que el Hijo del Hombre también estuviera 3 días y 3 noches en la tumba, en la tierra, en el corazón. Eso se los había enseñado, él había estado con ellos. Pero aquí vemos que los discípulos, específicamente aquí todavía María no está convencida completamente. Porque al igual que los otros dos, corrieron, dudaron. Todos habían escuchado, todos habían aprendido de Jesús. Y ahora aquí quiero hacer una pequeña aplicación para nosotros como iglesia. Es uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia del hoy. Muchos aman la Escritura, muchos aman las buenas predicaciones, muchos aman la sana doctrina, muchos aman el escuchar buenas predicaciones, pero en verdad, iglesia, ¿estamos convencidos que las promesas del Señor se cumplirán en nuestra vida? Los discípulos habían escuchado a Jesús, los discípulos habían aprendido de Jesús, habían estado con Jesús, amaban a Jesús, pero les faltaba algo. Les faltaba algo ahí. ¿Y por qué digo esto? Al final de los versículos que leímos, usted va a encontrar que dice que uno de los discípulos todavía no había entendido la Escritura. Ojo a esto. Y era el discípulo amado de Jesús, el que se recostaba en el pecho de Jesús, el discípulo que Jesús más amaba, el que era considerado el discípulo amado. Y todavía no había entendido completamente las Sagradas Escrituras. Esto implica, mis amables hermanos, que muchos quizás puedan amar, puedan seguir, pero en el fondo todavía nos falta. Y no digo que vamos a llegar a entenderlo a plenitud, porque durante estemos en la tierra, hermanos, y inclusive cuando lleguemos al reino de los cielos para estar con Él, nunca vamos a llegar a entender a plenitud lo que Dios significa, lo que Él es. Le veremos tal cual es, pero nunca llegaremos a mirar realmente la viva realidad de lo que es Él. Porque entonces llegaríamos a tener el entendimiento igual que Él, poderoso igual que Él, y nunca será. Hay una canción que me gusta de Jesús Elian Romero, que dice: no es como yo, aunque se haya hecho carne, no es como yo. Hermanos, aunque seamos santos, aunque estemos con Él en el reino de los cielos, vamos a ser semejantes a Él, pero no como Él. Él es el Dios todopoderoso. Él es el creador del cielo y la tierra. Él es el Dios que amó a este mundo perdido, que estaba hundido en el pecado. Él es el Dios que amó a personas como usted y como yo, que éramos pecadores. Hermanos, esa capacidad la tiene solamente el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Amar a alguien que sea tu enemigo, solamente Dios. Entonces, mis amables hermanos,
Dios nos ha amado a tal grado que dice la palabra que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto implica que tenemos mucha tarea o mucho trabajo que hacer con nuestra propia vida, no con el vecino, conmigo mismo. Y es, como dice el apóstol Pablo, examinarme todos los días para el crecimiento espiritual. En verdad estoy en el camino correcto, en verdad estoy amando las Escrituras, en verdad estoy amando a Dios tal como es. Uno de mis maestros dijo uno de estos días en el seminario: encontrar a alguien que muestre lo que entiende de la Biblia con sus acciones es oro. Miren lo que dijo: encontrar a alguien que muestre con sus acciones lo que entiende de las Sagradas Escrituras es oro puro. ¿Sabe por qué? Porque habemos muchos entendidos, pero eso mucho que entendemos, muy poco lo practicamos como realmente lo entendemos. Entonces, ¿podemos culpar a los discípulos aquí? Pues sí y no. El punto es que ellos habían estado con Jesús y habían escuchado de Jesús. Ahora, la acción de María va mucho más allá. Porque ella vio, y no solamente vio, sino que también quiso transmitirlo. Mire el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Entonces corrió, después de ver, corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro a nuestro Señor. Aquí, mis amables hermanos, recalcamos la incredulidad de la resurrección, primeramente de María, luego también de Pedro y luego también del discípulo amado de Jesús. Les faltaba ese último ingrediente de creer plenamente en la resurrección de Jesús. Y el segundo punto yo lo he nombrado como el camino al convencimiento. ¿Por qué? Porque aquí encontramos una pausa donde Pedro y el discípulo amado de Jesús corren porque se les ha dado un mensaje. Y yo quiero arrastrar un pasaje bíblico del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento que tenemos también acá, acerca de la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Me llama mucho la atención porque aquí hay una acción similar. En el mensaje hay una acción similar. Yo en lo personal considero que esta parábola del hijo pródigo no debería llamarse parábola del hijo pródigo, sino que parábola de los dos hijos, porque al final el hijo mayor queda en el aire, quedó afuera, no se nos habló más, pero sí se nos habló del primer hijo, a quien se ha nombrado como el hijo pródigo. Entonces al final el hijo pródigo queda como el hijo mayor, quien no quiso entrar ni quiso celebrar por estar preocupado por lo que el padre había hecho. Bueno, pero ese no es el tema. El punto es, la acción que el padre tiene aquí para con su hijo nos demuestra su gran desproporcionado amor para con su hijo. Número uno, porque cuando el padre ve llegar a su hijo, ¿qué es lo primero que hizo el padre? Corrió hacia el hijo. Corrió hacia el hijo. Ojo a esto, y era algo inusual, y es algo inusual para todo sacerdote, para todo padre, para todo líder de familia en Israel. Que arrancara a correr, esto indicaba que estaba perdiendo lo que él significaba para la gente, para su familia, el respeto. Entonces, no es posible que el padre, aquel a que respetamos, esté corriendo. Pero esto implica, mis amables hermanos, que tanto es el efecto que ha causado la presencia del hijo, que a este no le importó lo que el mundo alrededor opinara o dijera, y corrió.
demostró su amor desproporcionado para su hijo, tanto así que corrió a él, algo inusual para un padre de familia. Ahora, tenemos aquí el mismo concepto que tuvo Pedro con el discípulo amado de Jesús. ¿Por qué? Porque también son judíos. Eran judíos. Entonces, ¿qué iba a pasar si la gente los miraba corriendo? Y estos hacen un show más grande. Porque nos dice la Biblia que iban corriendo juntos. Y que uno corría más rápido que el otro. Y que uno corría más rápido que el otro. Y haciendo este paralelismo con la acción de María, Pedro y el discípulo amado, pero Pedro sobre todo y el discípulo amado, porque es lo que Juan nos resalta aquí, Pedro y el discípulo amado. Esa acción descomunal del apóstol y el discípulo amado del Señor, que no era usual para los discípulos de Jesús también, no solamente para el padre de familia, nos brinda luz de cuánto inclusive también ellos amaban al Señor. De cuánto amaban al Señor. Un amor desproporcional que tenían ellos para Jesús. Un amor que cruza barreras, un amor que solamente Dios es capaz de poner en sus corazones de los discípulos, como también en nuestros corazones. Curiosamente, también la primera vez que se menciona a Pedro, después que negó al Señor, se menciona en esta acción. Y yo quiero hacer énfasis aquí. ¿Por qué digo que este pasaje tiene mucho que ver con la acción del Padre? Porque se recuerdan cuando Pedro negó a Jesús. ¿Qué pasó cuando él escuchó cantar al gallo? Dice la Biblia que lloró amargamente. Esto implica que él había entendido la gravedad del error que había cometido, porque amaba al Señor. Lo amaba tanto que cuando se sintió que había traicionado al Señor, lloró amargamente. Lloró amargamente porque él quería lo mejor para el Señor. Señor, que nada de esto te acontezca. Él en su humanidad quería lo mejor para el Señor. Señor, ¿cómo es posible que esto te suceda? En su humanidad quería lo mejor, pero sabemos que en la soberanía de Dios era necesario que esto ocurriera para que la escritura se cumpliese tal como estaba escrita. Entonces, Pedro y el discípulo amado de Jesús toman una acción inusual y es de correr para llegar a este lugar en mostración de cuánto amaban al Señor. Algunos teólogos dicen que Pedro pudo sentir angustia porque se habían llevado el cuerpo de Jesús. Yo digo que sobre toda angustia, él amaba al Señor y por eso corrió a ver si era cierto que el Señor ya no estaba. Otra de las razones también es que es muy probable que en este momento, por el mensaje, él no haya captado que Cristo Jesús resucitaría al tercer día. El punto es que corren hacia ese lugar. Y por muchas razones estoy convencido de que lo hicieron por amor, por el llanto amargo de Pedro al traicionar a Jesús y por las declaraciones que nos hace el Evangelio que en los versículos que leímos. Ahora, el versículo 4 de este pasaje nos dice qué es lo que pasó aquí. Versículo 4 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahora, sobre este versículo no encontramos mucha explicación, pero algunos argumentan que quizás Juan, que era el discípulo amado de Jesús, corrió más aprisa porque era más joven, ¿verdad? Pudo haber sido que si era más joven, pero no es algo que lo tenemos escrito. Pero supongamos que Juan era más joven y que corrió más rápido que Pedro. Aquí surge algo sorprendente. Y es que cuando llegó, se detuvo. Y yo quiero detenerme aquí un momento para que entendamos el siguiente
versículo que se nos viene. Cuando este discípulo llegó primero al sepulcro, dice el versículo 5, y bajando a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ojo a este detalle. Ojo a este detalle porque este es un detalle grande, grande. Cuando se acercó para mirar, dice el versículo, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. En este versículo, a diferencia del anterior, sí hay mucho de qué hablar y cómo aplicar. Miren, este discípulo, el discípulo amado de Jesús, es muy probable que haya presenciado la resurrección de Lázaro. Es muy probable. ¿Por qué les hago esta mención? Y ese es el número uno, que es muy probable que él haya presenciado la resurrección de Lázaro. Y la razón número dos, que él pudo pensar, ¿cómo es posible que los lienzos estuvieran doblados? Si este discípulo presenció la resurrección de Lázaro, entonces en su mente ha de haber pensado cómo vio a Lázaro algún tiempo atrás. Y dice la Biblia que cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro salió sin el envoltorio o con el envoltorio. Salió envuelto. En la época de los antepasados, cuando enterraban pues al que había muerto, le envolvía en mantas y con lienzos para que éste no se soltara o no se para mantenerlo así como una momia, ¿verdad? Y que se preservara. Cuando Lázaro salió, Jesús ordenó a que se le quitara todo lo que tenía Lázaro. Ese era el concepto que se tenía de las personas que habían muerto. Ahora, imagínense usted al discípulo amado de Jesús, llega y ve, porque hay una parte maravillosa ahí que dice, y vio los lienzos que estaban ahí. El discípulo lo que pudo pensar ahí, ¿cómo es posible? ¿Alguien lo ayudó para que se desatara solo? ¿Para que se quitara todo? ¿Este salió después? Se quedó ahí, no quiso entrar. La lógica humana diría que era imposible que Jesús se quitara todo solo porque inclusive las manos estar envueltas. Y quiero hacer una explicación histórica de los hombres de Israel en este pasaje bíblico, en este versículo. ¿Qué es lo que significa el lienzo doblado? ¿Esto es importante? Claro que sí, es por la costumbre que se tenían entonces. Para entender mejor este texto, quiero darles un poco de la tradición judía. El lienzo doblado tiene que ver con una costumbre entre el amo y el siervo en esta época. El siervo, cuando preparaba la mesa de comer para el amo, procuraba hacerlo exactamente de la misma manera o de la forma en que su amo lo deseaba, su señor. Después de la mesa, o después que preparaba la mesa, o después que la mesa era preparada, el siervo tenía que estar fuera de la visión de su señor hasta que él terminara de comer. El siervo nunca podía atreverse a tocar la mesa antes que el amo terminara de comer. Al terminar, el amo se levantaba, se limpiaba las manos, la boca, la barba y hacía una bola con los lienzos que habían puesto en la mesa y lo dejaba en la mesa. El lienzo arrugado quería decir que él había terminado de comer y que no volvería. Ahora bien,
lo que encontramos aquí es un mensaje grande de nuestro Señor, de acuerdo a la tradición que se entendía en Israel con los judíos. Si uno se levantaba y dejaba el lienzo doblado al lado del plato, el siervo nunca se podía atrever a entrar y tocar la mesa, porque ese lienzo doblado quería decir que el amo iba a regresar a sentarse a la mesa nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que encontró Juan cuando llegó y vio la tumba de nuestro Señor? ¿Cómo estaba? Ellos lo entendieron. Eran judíos, eran costumbres de ellos. Jesús le había prometido a sus discípulos que iba a volver por ellos, por todos. Ahora, estoy convencido que cuando estos vieron la tumba de nuestro Señor vacía y con estas características, muchas cosas cruzaron en sus mentes. Dice el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, nota, pero no entró. ¿Qué era lo que el amo hacía si miraba el lienzo en la mesa doblado? No se atrevía a entrar, porque sabía que su amo regresaría a sentarse a la mesa. Este entendió la cultura, entendió las costumbres, pero no había entendido las escrituras, porque estaba dudando, no había entendido las escrituras, entendía la cultura, como muchos de hoy. Y aquí viene lo grandioso. Pedro había sido el discípulo, el líder más introvertido de todos los apóstoles. Era el primero que accionaba, era el primero que levantaba la mano para opinar. Bueno, de hecho, era el que opinaba por todos. Era el que quiso defender a Jesús cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Era el que le dijo a Jesús muchas veces que esto no te suceda. Es el que negó era el más introvertido. Ahora en el versículo 6 tenemos al Pedro de siempre. Este no respetó cultura. Este no respetó lo que la gente pudiera decir. O sea, tanto era lo que Pedro sentía por Jesús que lo quería ver. Yo quiero ver a Jesús. ¿Qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa lo que la cultura pudo habernos enseñado? Yo quiero ver a mi maestro. Y dice el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Tiene ahí usted a mano? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces, hasta que Pedro entró, este no se paró, este entró directamente. Y entonces el discípulo amado de Jesús, cuando vio que Pedro entró, ¿qué dice el siguiente versículo? Y entonces entró también. Qué gran lección lo que nos deja Pedro aquí. Qué gran lección. Qué gran lección del apóstol. Esto, la lección que nos puede dejar el apóstol aquí es: ¿qué importa la tradición del pueblo? Tú busca a Jesús. Llega donde Jesús. ¿Qué importa lo que dirán los que te van a ver? Tú adora al Señor. ¿Qué importa aquellos que siguen las tradiciones, que respetan las tradiciones en que los familiares lo dejaron, crecieron? ¿Qué importa? Tú adora al Señor. ¿Qué importa que te tachen de loco, de fanático, que te han lavado el cerebro? ¿Qué importa? Tú adora a tu Señor.
Ámalo. Pasa las fronteras, cruza ese obstáculo que la gente te pone y busca al Señor, llega donde el Señor y ámalo como Pedro amaba al Señor, como el discípulo amado amaba al Señor. Corre a Él. Que lo que surja en tu entorno no bloquee lo que realmente tú sientes por el Señor. Ámalo. Cosa de Él. Búscalo. ¿Y sabe qué? Hagámoslo más práctico. ¿Tu acción de persistencia motivará también a los demás? ¿Sí o no fue lo que pasó aquí con Pedro y el discípulo amado de Jesús? Este llega, pero respetó. Pero viene Pedro y Pedro entra de un solo. ¿Y qué pasó cuando este vio que Pedro entró a la tumba? Me voy yo también. El efecto que puede causar es grandioso. Porque luego después dice, y entonces cuando éste vio, no Pedro, el discípulo amado, cuando éste vio todo lo que estaba ahí, creyó, porque aún no había creído en las Escrituras. Vio y se acordó que Jesús les había dicho que sí, iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces dice la palabra de Dios que creyó lo que vio. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué pasó cuando vio? Creyó. ¿Pero por qué entró? Por la motivación de Pedro, porque vio que aquel entró. Hermanos, siempre va a haber un atrevido que va a pasar por enfrente de nosotros y nos va a motivar. Créame que sí. Habemos muchos que necesitamos de un empuje. Habemos muchos que necesitamos, hermanos, habemos muchos que una sonrisa nos cambia todo. Sí, usted puede ser el tipo, pero de repente una sonrisa de alguien le cambió todo. Bueno, hermano, sea esa persona. Sea ese. Muchos criticamos a Pedro por la traición de Pedro, pero hermano, que nosotros lleguemos a ser y amar al Señor como Pedro amó al Señor, nos hace falta mucho. Nos hace falta mucho. Somos prestos para criticar al apóstol, pero en verdad amamos al Señor como Pedro amaba al Señor. Lo amamos con todo nuestro corazón, lo amamos a tal grado que no nos importa lo que el mundo nos diga, lo que nuestros familiares nos digan, inclusive lo que tu misma pareja pueda decir. Tú amas al Señor. El que no deje a padre y madre y me siga a mí, dijo el Señor, no es digno. No es digno. Esta relación se trata entre Dios y mi persona, entre Dios y tú. Ama al Señor, síguele. Ahora, tenemos los últimos versículos. Cuando Pedro llega, Juan también, que Juan es el discípulo amado de Jesús, entonces tenemos el versículo 9, que nos dice, leamos el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Si usted, por alguna razón, todavía no ha entendido lo que el Evangelio o lo que la palabra de Dios nos quiere decir, no se preocupe. Tarde o temprano, por medio del Espíritu Santo, vamos a llegar a entender. Y creo y estoy consciente que vamos a morir y vamos a llegar al cielo y no lo vamos a entender. Porque la Biblia misma nos los dice. Voy a mencionar a un pastor que seguimos y que respetamos, y es Sujel Michelén.
En cierta ocasión él dijo, tú no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo que entiendes, porque por eso vas a dar cuenta. Hermanos, preocupémonos por lo que entendemos y sabemos. Y ahora vuelvo y repito lo que dijo uno de mis maestros. Encontrar personas que demuestren con sus acciones de lo que entienden de las Sagradas Escrituras, vale oro. Vale oro. Lo que tenemos aquí de Pedro es una acción extremadamente descomunal del amor que tenía hacia Jesús. Amaba a Jesús. Y quiero terminar con esto. Ahora sí estoy terminando a tiempo porque me han puesto un reloj grandote allá, mire. Esta es la primera parte de las apariciones de Jesús y quiero terminar con lo que hacía el apóstol Pedro. Pedro amaba tanto a Jesús que cuando Jesús fue y lo visitó en una de sus apariciones que vamos a ver los próximos domingos, dice la palabra de Dios que Jesús se acercó a él, estuvo con él y le hizo 3 preguntas. Era la misma pregunta, se la hizo en 3 veces. Pedro, esto implica que Pedro amaba al Señor. Por segunda vez, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez, ¿me amas? Le dijo, Señor. La tercera vez, Simón Pedro, ¿me amas? Pedro, tanto al Señor, que cuando escuchó a Jesús, que le pregunta por tercera vez, ¿qué pasó con él? Se entristeció su rostro y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Tenemos 3 declaraciones del apóstol Pedro. Esto implica, hemos dicho acerca del amor que Pedro tenía, el amor comunal que Pedro tenía a Jesús es real. Porque lo confirma la palabra, lo confirma Cristo Jesús cuando le dice entonces, bueno, si en verdad apacienta mis ovejas. Primer sermón del apóstol Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el primer sermón del apóstol Pedro? El amor de Dios. Segundo sermón del apóstol Pedro, ¿qué pasó con el segundo sermón? 5,000, no echando a cuenta las mujeres ni los niños. Ahora te dejo con esta pregunta. Iglesia, ¿tú amas al Señor Jesús? ¿Tú amas al Señor Jesús? ¿O te importa más lo que dirán los de afuera? ¿O te importa más lo que van a pensar tus vecinos, tus familiares? Bueno, lo que tenemos aquí es eso. Que no importe lo que la gente va a decir, lo que la cultura te ha enseñado, que importe el amor que tienes para con Dios por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por tu vida. Que eso importe. Que eso, mis amables hermanos, no los detenga tarde, de mañana, temprano, a mediodía, todos los días de amar al Señor tal como Él nos ha mandado que le amemos. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Amamos al Señor con todo nuestro corazón? Demuéstrelo. ¿Amas al Señor con todas tus fuerzas? Demuéstralo. ¿Amas al Señor con toda tu mente? Piensa santamente. ¿Amas al Señor con todas tus fuerzas? Honra su nombre todos los días hasta que Él venga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Gracias, amado Dios, por poner en nuestros corazones esa fidelidad hacia ti de amarte. Señor, perdónanos porque muchas veces
No te amamos como deberíamos amarte porque nos importa quizás más lo que dirán los de afuera. Nos importa más lo que van a pensar de nosotros que lo que en verdad sentimos por ti. Ayúdanos a amarte. Así como tú nos amaste, que fuiste a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, que resucitaste al tercer día para que todos los que estamos aquí, que hemos creído que eres el Hijo de Dios, resucitemos también si hemos muerto. Ayúdanos a serte fieles, a vivir para ti.